Buenos días niños y niñas. Hoy aprendemos juntos en casa, semana 18, día 3. Hoy vamos a trabajar el tema Leemos textos informativos, un afiche. Este tema es para los niños y niñas del sexto grado de educación primaria. ¿Cuál tenemos los siguientes recursos? Cuaderno, hoja de reuso, lápiz, lapicero. Y como siempre, si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de un familiar. Pues bien, comencemos juntos. En las actividades anteriores, has reflexionado sobre la importancia de hacer respetar tu espacio personal a partir de algunos casos. Es probable que tus reflexiones hayan tomado caminos relacionados con tu cuidado personal, el respeto a tus derechos y la necesidad de sentirte protegida o protegido. Al respecto, un cuestionamiento importante que nos hacemos es el siguiente. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? En estas semanas de aprendizaje lograrás dar respuesta a la pregunta planteada, lo cual te servirá para escribir un texto argumentativo sobre el cuidado y respeto del espacio personal y del espacio del otro. Así también en la actividad del día de hoy vamos a leer un afiche relacionado con el espacio personal para seguir reflexionando sobre este asunto. Niños y niñas, nuestra meta el día de hoy será leer textos informativos que movilicen el juicio crítico sobre situaciones de riesgo que vulneran el espacio personal, lo que es el afiche. Para ello comencemos juntos. Una sociedad que convive mejor siempre tiene acceso a la información y la sabe utilizar para el bien común. En ello los medios de comunicación masiva cumplen un rol importantísimo, chicos. ¿Por qué? Porque un pueblo, una comunidad informado es un pueblo, es una comunidad que exige sus derechos, defiende sus derechos. Por ello, con más información, ganamos todos. En cuanto a la comunicación escrita, hay una variedad de textos. Uno de ellos es la infografía, que hace unas semanas ya lo hemos analizado y trabajado. Otro texto importantísimo es el afiche, la cual vamos a aprender a leerlo el día de hoy. Los afiches cumplen un rol importantísimo, un rol social significativo. Algunos pueden ser publicitarios, como los que promueven el consumo de determinados productos. Otros son de orientación social, porque proporcionan información a la población sobre prevención de la salud, cuidado personal, entre otros, y también sobre diversos procedimientos para conducirse en la vida pública, como sacar tu DNI, hacer uso de un medio de transporte, difusión de campañas sobre los derechos ciudadanos, etc. Además, hay afiches con fines políticos. Por ejemplo, los que se emplean en los procesos de elecciones municipales o presidenciales. Y hay otros relacionados con las actividades de entretenimiento como presentaciones deportivas o artísticas. Pues bien, sobre todo ustedes han visto cuando hubo las elecciones municipales, las grandes variedades de afiches, ¿no? De propagandas de los partidos políticos, ¿no es cierto? De los postulantes. Es una forma, ¿no? De hacer visible o de observar los afiches con fines políticos. Cuando mamá o papá quiere ir, por ejemplo, al mercado o va, por ejemplo, a un hipermercado, presenta también afiches sobre productos en oferta. En este caso, es un afiche que está relacionado a estos tipos de publicidad, ¿no? En la cual está pues marketeando un producto. Y obviamente tenemos lo que son de procedimiento social, aquellos que cumplen una función de salud. Cuando tú has ido, por ejemplo, a un centro hospitalario, siempre encontramos afiches que indican el procedimiento o a dónde tenemos que dirigirnos o tal o cual situación conforme uno se va a ir atendiendo. Por ello, chicos, cada afiche tiene un rol social significativo según el uso que le. Acá les muestro un ejemplo de afiches. Tenemos
Uno sobre erradiquemos el trabajo infantil, otro de demostremos lo que aprendimos y otro lo que es simulacro nacional de sismo, tercer simulacro escolar. Como podrás ver, son ejemplos de afiches. Ahora bien, como puede ver, los afiches se utilizan en distintas circunstancias y dan a conocer diversa información según los propósitos de quien los escribe. Hoy no solo conoceremos un poco más de estos textos, sino también nos invitará a reflexionar sobre la importancia del cuidado de nuestro espacio personal. Pero, ¿recuerdas cómo son? ¿Para qué crees que sirven? ¿Quiénes usan este tipo de texto? Y cuando has ido al centro médico municipal, centro deportivo y a la tienda por tu casa, ¿los has visto? Como te habrás dado cuenta, su función en la vida social es diversa. Leemos juntos el siguiente afiche. Recordarte que este afiche lo vas a poder visualizar en el Blogger. Miremos un momento más el afiche y ahora que te hago la pregunta, ¿por dónde iniciaste el recorrido de la observación en el texto afiche? De repente, como muchos, el título, ¿no? Por el tamaño. Otros, de repente, por la imagen. Porque si las imágenes representan hacia dónde quiere ir este afiche. ¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué crees eso? Los afiches son textos discontinuos porque no siguen una estructura secuenciada. Todos tienen una presentación distinta, pero están diseñados para que lo primero que encuentres sea el título o la imagen central. Ahora vamos a leer un afiche. Recuerda tener en cuenta la meta de la actividad del día de hoy. Observemos el siguiente afiche en conjunto. Identifica el título, la cual es llamativo y te dice de qué trata. Por ejemplo, en el afiche de al lado, lo que tú puedes ver, su título es Primavera 2020. Ten en cuenta que algunos afiches, sobre todo lo de publicidad de productos o servicios, no tienen título, aunque para ser más preciso, en ellos el eslogan y el título son una sola cosa. Lee la información y relaciónala con las imágenes. Te darás cuenta de que tanto la información general como la adicional se distingue por el tipo de letra, pero ambas son sintéticas. Hay un eslogan o frase o idea breve que refuerce el propósito del afiche. Es convincente, preciso y responde a la posición que se tiene sobre el tema. Por ejemplo, en el afiche Primavera 2020 el eslogan es Siempre vale la pena la espera, qué bella es la primavera. Se distingue de todo lo demás por su tamaño, color y tipo de letra. ¿Lo puedes ubicar? Bien, claro, ya lo encontraste. Y no olvides reconocer quién es el emisor. En el afiche Primavera 2020 es la Asociación de Vecinos de la Cuadra. Ahí puedes ver el título, ahí puedes ver el eslogan y ahí puedes ver justamente cuándo va a suceder las inscripciones, hora, lugar donde se va a dar dicho evento. Analicemos, sigamos comprendiendo sobre este tema. Luego de leer el afiche, profundicemos sobre el contenido a partir de las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de este afiche? ¿Solo es informativo? ¿Por qué? ¿A quiénes está dirigido este afiche? Aquí y en esta pregunta justifica tu respuesta. ¿Qué recomendaciones nos da este afiche? Y por último, ¿qué opinas de la ilustración central? En la vida diaria, cuando salimos al mercado, subimos al microbús o estamos en una gran reunión pública o familiar, se cumplen estas recomendaciones. ¿Por qué?
¿Qué nos falta como sociedad para respetar el espacio de todas y todos? Recuerda una vez más de que los afiches que tú realices deben estar en base al espacio personal. Por ello, siempre es importante que te hagas las preguntas. El propósito, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿A quién va a estar dirigido el afiche que quieres realizar? Los otros que hemos visto eran un ejemplo, pero recuerda que tú tienes que hacer uno en base al espacio personal. Para ello, son estas preguntas. ¿Y qué recomendaciones debe tener tu afiche para el espacio personal? Y obviamente, sobre las imágenes que están en el centro, debe ser coherente y conforme al tema del espacio personal. ¿Estás de acuerdo en que debemos poner límites a los demás cuando no respetan nuestro espacio? ¿Por qué? Teniendo en cuenta estas recomendaciones, ¿en qué circunstancias estaríamos en una situación de riesgo en la que se vulnere nuestro espacio personal? Como te habrás dado cuenta, los afiches son carteles de lenguaje sencillo y directo, de carácter publicitario o propagandístico. En otras palabras, son formatos en láminas que captan la atención del público en relación con su propósito, que no solo es informativo, sino también argumentativo. El eslogan es como la tesis, opinión que tiene sobre el tema, que sustenta con la información, argumentos y las imágenes. En síntesis, es una composición atractiva para lograr persuadir al público. Por lo general son impresos para su posterior publicación en lugares visibles y transitados por la gente. En la actualidad también las encuentras en internet. Ahora, según lo explicado, no olvides que cada vez que leas un afiche debes preguntarte, ¿de qué me quiere convencer la autora o el autor de este afiche? ¿Qué ideas argumentan el título y el eslogan? ¿Estoy de acuerdo con lo que dicen? Recuerda, una lectora o un lector minucioso o minuciosa son capaces de mirar e interpretar todos los detalles sutiles, por ejemplo, la intención de las imágenes, el uso de los colores, la ubicación de algunos datos. Ahora que has reflexionado a partir del análisis, elabora un afiche que presente de manera sintética tus respuestas a la siguiente pregunta. ¿En qué circunstancias estaríamos en una situación de riesgo donde se vulnere nuestro espacio personal? Usemos nuestra creatividad y juicio crítico para crear un título y un eslogan e imágenes para nuestro afiche. Recuerda una vez más que nuestro afiche tiene que estar direccionado hacia el espacio personal y a la pregunta que te estoy dejando. Te repito la pregunta. ¿En qué circunstancias estaríamos en una situación de riesgo donde se vulnere nuestro espacio personal? Pues bien, una vez realizado tu afiche, te recomiendo llenar la siguiente ficha de cotejo, en las cuales te va a permitir autoevaluar tu trabajo, tu actividad. Colocaste un título llamativo que presenta de qué trata el afiche, ahí vas a colocar sí o no. Elaboraste un eslogan preciso y persuasivo, sí o no. Y así sucesivamente. Y después de revisar tu afiche con la ayuda de la lista de cotejo, mejóralo, de ser necesario, y escribe tu versión final. Recuerda que esta ficha de cotejo, en donde vas a colocar si es sí o no, te va a ayudar una vez más a autoevaluarte y a mejorar tu trabajo. Reflexionamos con la familia. Muestra a tu familia el afiche que has leído hoy y la que has elaborado. Luego, pídeles que comenten libremente. Puedes preguntar si sabían de la importancia de respetar el espacio personal. Y obviamente, coméntales que en la siguiente actividad tocará conversar sobre este tema y que cuentas con ellas y con ellos para realizarla. Y obviamente si ellos te dan un consejo para hacer mejoras en tu trabajo, pues bien, sería muy bueno para que así puedas tú aprender mejor, aprender más y a mejorar tus actividades. Y contigo mismo vas a reflexionar
¿Qué aprendiste hoy sobre los afiches? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué se te hizo fácil o difícil? ¿Por qué? Plantea algunas acciones para superar tus dificultades, de tal manera que te ayuden a lograr tus aprendizajes. Recuerda que tú eres gestor de tus propios aprendizajes. Y no pierdas cuidado de que si tuvieras alguna duda o alguna dificultad, pide ayuda a un familiar o a papá o a mamá. O me escribes al WhatsApp personal para yo también poderte. Bien, campeones, hemos culminado la actividad del día de hoy. Recuerda una vez más que el afiche debe estar direccionado hacia el espacio personal y sobre las circunstancias o situaciones que vulneran este derecho. Recuerden una vez más que deben ustedes protegerse y cuidarse mucho. Y ante cualquier situación, siempre comunica a papá y a mamá. Pues bien, niños, acuérdate una vez más enviar tus evidencias y anexarlas a tu portafolio. Cuídate mucho, nos vemos.